Hola, ¿cómo están? Soy yo nuevamente Jenny Álvarez y esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Y estamos en este programa súper interesante porque, déjenme irme un poquito para atrás. Nuestra invitada de hoy ya la habíamos tenido, ya la hemos tenido varias veces, es invitada de casa, ella es Jimena Ortiz de Crío. Y la vez pasada platicábamos de la impulsividad en los niños. Entonces, cuando un niño es muy impulsivo, y en esa ocasión salió el tema de, ok, impulsividad y agresividad no es la misma cosa. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la agresividad en los niños. Pues primero que nada, bienvenida Jimena. Muchas gracias Muchas por gracias. aceptar la invitación, por darte el tiempo en tu agenda muy ocupada, yo sé, pero gracias por regresar con nosotros. No, pues primero que nada, gracias a ti. Sabes que a mí me encanta venir contigo, hablar, platicar y sobre todo pues informar, ¿no? De estos temas que estamos como o tenemos muy presentes, pero que tenemos que constantemente estar actualizándonos y hablando para que podamos estar muy informados. Ujú. Sí, claro. Y sabes qué, como dices, a lo mejor lo que se creía hace 10 años, pues ya no es lo mismo, hay mucho más investigación, hay que estarnos actualizando. Y la vez pasada que estábamos hablando de la impulsividad, tú decías, bueno, es que no es algo necesariamente negativo. Y probablemente la agresividad tampoco lo sea siempre, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Por cuál es la diferencia entre un niño que es impulsivo y un niño que es agresivo? Esa pregunta es muy buena. ¿Por qué? Porque muchas veces un niño agresivo puede tener comportamientos impulsivos por la poca regulación emocional, pero no siempre están vinculadas, no siempre son las mismas. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener chiquitos impulsivos que realmente sus comportamientos son desmedidos, que no miden, que la reacción es instantánea, que puede ocasionar un conflicto en la mayoría de las veces hacia los demás o hacia sí mismo. Pero ¿qué vemos en los impulsivos? Que el niño impulsivo realmente no se percató de que su conducta fue un impulso. Es decir, que también se da cuenta que él no quería hacer sentir mal al otro. Hay sentimientos de culpa, de remordimiento o de responsabilidad, ¿no? De discúlpame, ¿no? Imagínate un niño que es muy impulsivo, que pasa por el salón y tira todo, ¿no? Entonces va a decir, ay, perdón, no me fijé, o realmente él no pudo controlar su cuerpo y controlar su manera de actuar para evitar eso. ¿Y qué pasa? Cuando hay un chiquito que es agresivo, la manera de actuar es impulsiva, sí, bastante, porque no hay esa regulación emocional. Eso es lo más importante de fijarnos. Cuando estamos hablando de agresividad, hay un correlato emocional involucrado, es decir, que hay una emoción de injusticia, de enojo, de frustración que puede generar la agresividad. Y en impulsividad no siempre, o sea, en impulsividad puede ser una actividad o una conducta del día a día que no tenga que necesariamente involucrar esa emoción. Va a haber una emoción posterior, como lo digo, como de responsabilidad, como de, ay, chino, como, ay, no, ni supe ni idea qué hice, o preocupación. Y en agresividades, qué injusto, pues se lo merecía, ¿no? O a veces hay este tipo de emociones o correlatos emocionales. O sea, lo que estoy entendiendo es como la impulsividad es más que nada o primordialmente física y la agresividad es también emocional. ¿Sí o Claro, no? pues puede ser un poco de ambas, es decir, que en impulsividad sí vamos a tener muchos pensamientos impulsivos, actos impulsivos, y en agresividad hay más correlato emocional, hay más un tinte emocional, lo que motiva la impulsividad o que motiva que actúe de una manera u otra la persona con comportamientos agresivos. Pero sí, un poco. Ok, ok. Entonces, y todos tenemos algo de las dos, ¿no? Todos tenemos algo de impulsividad y todos tenemos algo de agresividad y no siempre es malo. Justo ahí es dependiendo la situación, ¿no? Yo bastantes veces les digo a los niños, ¿qué emoción es mala? Y sorpresivamente, varios actualmente ya me dicen ninguna. Todos me dicen, todas las emociones se Bravo, valen. muy bien, mamás, muy Entonces, sí, bien. Y estamos papás. haciendo ese cambio, porque hace unos años te decían, pues triste y enojo. Decían, no puedes llorar y no puedes enojarte. Y ahora ya todos dicen, ninguna, todas son válidas. ¿Qué pasa? Por ejemplo,
siempre vamos a tener enojo. Si les digo, es normal que te enojes, es sano que te enojes. Tampoco queremos ser pasivos, ¿no? De, sí, que pase lo que sea y no me importa. Es normal que te enojes. Lo malo es lo que haces cuando te enojas. Es decir, que si cuando te enojas golpeas, pegas, insultas, dices groserías, eres irrespetuoso, eso es lo que está mal, porque te afecta a ti y afecta al otro. Entonces, todos en algún punto hemos llegado a ese momento de enojo que nos desregulamos emocionalmente y decimos, ay, chin, ¿por qué le dije eso? O actué de una manera impulsiva por la emoción de enojo. Y a veces actuamos de manera agresiva. Es normal, es humano, sucede. Pero aquí lo importante es que distingamos y sobre todo desde chiquitos que distingan en estoy enojado y estoy actuando de manera agresiva o estoy enojado y estoy actuando de manera asertiva. Entonces ahí se hace una diferencia sobre todo en cómo pueden reaccionar ellos. Pero a la hora de que esa respuesta que me dijeron hace 2 semanas los niños con los que estoy, dije, excelente, aplausos Estamos para haciendo un buen todos. trabajo. Sí, exacto, exacto. Muy bien, me encanta. Me encanta escucharlo porque creo que nos cuesta a nosotros como adultos también aceptarlo, ¿no? Como todas las emociones son válidas y todas en algún momento son necesarias, en el momento correcto, ¿no? Ok, bueno, entonces ahora sí vamos a entrar de lleno con la agresividad. Porque ya dejando de lado que no es lo mismo que impulsividad, ya habiendo asentado que no necesariamente es algo negativo todo el tiempo, puede ser, o sea, ante una injusticia, por ejemplo, ante una defensa, por ejemplo, puede ser algo bastante asertivo, pero ¿qué pasa cuando un niño es regularmente o regularmente está reaccionando con agresión hacia otros? Eh, Cuéntanos un poquito, tenemos como 5 minutos en este segmento, como para que nos des un panorama amplio y ya después nos vamos a causas y todo esto. Perfecto. Bueno, sobre todo cuando enfocándonos tal cual en la infancia, pero también sucede muchas veces en la adultez o en la juventud, cuando un menor está siendo agresivo es porque recibe o percibe una situación como injusta. De ahí sale mucho el enojo, de ahí sale el coraje, ¿no? De es que no se vale. Entonces, como no se vale, actúo defendiéndome, pero lo que realmente están haciendo es que actúan a la defensiva, actúan agresivo y actúan de algunas maneras de buscar como esta venganza, ¿no? De lo mereces porque a mí me lo hiciste, ¿no? Entonces, cuando la agresividad se mueve casi siempre por pensamientos que creemos que es injusta la situación, que creemos que es más grande para nosotros de lo que realmente fue, que creemos que los demás la traen en nuestra contra, es decir, que tenemos una percepción negativa, injusta y de alguna manera aversiva hacia nosotros mismos. Entonces, por eso mismo los niños, cuando son agresivos, perciben las situaciones de esta manera. ¿Por qué? Porque puede que en algún momento de su vida, de su corta vida, hubo una situación injusta, reaccionaron de esta forma, hubo un beneficio o obtuvieron lo que quisieron y ven un beneficio. Eso es bien importante. Más que decir que los agresivos o las personas con comportamientos agresivos son malas, realmente no son malas, es una reacción que están teniendo y son niños, ¿no? Siempre queremos decir, los niños que son así son niños malosos, son niños malos. No, son niños que han aprendido esa conducta, son niños que han visto una función en el comportarse agresivamente. Porque si ellos no vieran ninguna función o ellos no vieran que en la manera de comportarse agresiva les trae un beneficio, no serían agresivos. Entonces ahí es bien importante saber qué está sucediendo en el contexto, qué está sucediendo en ellos y en su manera de pensar para que el actuar agresivamente signifique un beneficio. Es decir, para que actuar de esta forma irrespetuosa, gritando, exigiendo, haciendo comportamientos que hagan sentir mal al otro, ven algo bueno en ellos. Entonces, por esto es justo lo que vemos en que no es etiquetar al niño como malo, sino que entender de dónde sale esa agresividad, qué beneficio ve esa agresividad. Sería un poco por allá. Ok. Bueno, entonces vamos a ir a una pausa y regresando platicamos un poquito más de esto, porque ahorita que te escucho, he escuchado a papás y mamás, sobre todo de la vieja escuela, como que no se salga con la suya, como que no tenga el beneficio, pero no es necesariamente por ahí, ¿verdad? Sino más bien ver la raíz, Claro. no la consecuencia. No sé si me explico bien, pero ahorita
tú vas a tener las palabras para explicármelo. Perfecto. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Perfecto. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá de Latinx Radio y estamos hablando de la agresividad en los niños. No quiero decir niños agresivos porque eso ya sería etiquetarlo, ¿no? Entonces, y sabes que, Jimé, yo he escuchado que de repente alguien me dice, no, es que tú no conoces a este niño. Realmente este niño sí es malito o sí es malocito, o sea, entonces, y no, ojalá pudiéramos ver que no hay niño malo, pero hay niño que ha aprendido malas reacciones o que reacciona de mala manera por alguna razón. Entonces iríamos a la raíz de esto. ¿Qué podría ser la raíz de la agresividad en un niño? Pues esta es una pregunta súper compleja y sobre todo nosotros como adultos creo que en algún momento olvidamos qué nos enojaba de niños, ¿no? Y como una situación que nuestros papás nos decían, es que ¿por qué lloras por eso? No tienes por qué llorar por eso. O hasta unos te decían, te voy a dar una razón para que sí te enojes, ¿no? Te voy a dar una razón para que sí llores, ¿no? Entonces creo que a veces nos olvidamos cómo nosotros mismos también nos enojábamos y por qué nos enojábamos. Y ahí está la respuesta. Creo que toda la respuesta de los comportamientos de los niños y entenderlos es como traspolarlos, o no sé cómo decirlo, a nuestra propia infancia. Es decir, entender cómo nos enojábamos nosotros y qué nos sucedía para que esto sucediera. Entonces, justo esto que dices de etiquetar es bien común. ¿Qué pasa? Hay algo que se llama profecía autocumplida, ¿no? O indefensión aprendida. En psicología se habla de los dos términos. ¿Y qué decimos? Que cuando a un niño le dicen, es que eres agresivo, es que eres malo, es que no eres buena influencia, es que no aprendes, no cambias, los niños empiezan por atribuirse esta etiqueta y decir, pues si ese soy, pues así me porto, ¿no? Soy un peleonero. Entonces, exacto. Y así yo soy con los demás niños. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en ese punto, es indispensable cambiar la relación que él tiene con nosotros, la relación que tiene con los papás y con su contexto, para que él vea que no es una etiqueta, sino que puede empezar a cambiar ese enojo y esa agresividad, y que es una persona que se enoja como todas, pero que tiene que aprender a manejar ese enojo. Entonces, ¿qué pasa? Los niños que tienen actitudes muy agresivas es porque no tienen en su repertorio de habilidades, en su cajita de herramientas, cómo negociar, cómo expresar el enojo y cómo buscar una solución. Estas tres cosas no las vemos en los niños que son sumamente, como que se enojan mucho o que tienen muchos comportamientos agresivos. ¿Por qué? Porque uno no sé nombrar mi emoción, ni siquiera sé que estoy enojado. Para mí es mi modus operandi, ¿no? Otra. Dame un segundo. Es negociar, expresar enojo y... Negociar lo que está sucediendo, expresar el enojo y buscar una solución. Buscar solución. Entonces, tal cual es, digo, hay muchas más, pero esas en las que nos tenemos que enfocar. Entonces, por ejemplo, no puedo decirte estoy enojado, no puedo decirte, oye, pues me permites, me das chance, y no puedo buscar una solución, pedir disculpas, pedir perdón, permiso, lo que sea, ¿no? Entonces, estas cosas no las tienen integradas en su habilidad social. El ser agresivo o el tener comportamientos agresivos es porque hay un déficit en las habilidades sociales. Entonces, ¿qué se trabaja con ellos? Justo esto, habilidad social con los otros, con los niños de su edad, habilidad social con sus padres, con autoridades y habilidad social consigo mismos, autoestima, seguridad y demás. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bastantes veces con los niños vemos, es que con sus amigos es bien buena onda, pero con los adultos, híjoles, ahí sí no le hace caso a nadie, reta, chantajea, manipula, ta. Entonces aquí es bien importante entender algo. Cuando vemos que la figura de autoridad no es justa conmigo, yo tampoco voy a ser justa con ella, ¿no? O con la figura de autoridad no me explica por qué el castigo o por qué me está diciendo esto, tampoco lo voy a entender yo. Entonces, es bien importante saber cómo nos relacionamos padres o maestros o autoridades con los niños que tienen esta percepción injusta. Porque estos niños, ¿qué pasa? Como no saben expresar la emoción, como no saben negociar, como no saben buscar una solución, todo lo ven como ataque. Y entonces al ver ataque, pues actúa a la defensiva. ¿Y qué pasa? Cuando un niño actúa a la defensiva hacia un adulto, es un irrespetuoso y es un mal niño y está retándome y qué le está sucediendo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que el adulto
empieza a subir de tono y entonces ahí empieza una pelea y un juego entre quién aguanta más y quién tolera más, ¿no? Hasta que hay un punto en que explota y ahí sí puede que la reacción del adulto haya sido injusta a lo que hizo el menor, ¿no? Entonces, eso es bien hay que importante. observar si hay un patrón de agresión hacia sus pares o sus amigos o es hacia figuras de autoridad, para ayudar a dar con la raíz de, ¿sí? Exacto. Ajá, exactamente. Y muchas veces es bien importante que nosotros somos el producto de lo que aprendemos. Si nosotros nos relacionamos así en casa, en colegio o en otros contextos, así también lo vamos a hacer. Entonces, es bien importante que ellos aprendan a negociar, aprendan a expresar la emoción, aprendan a solucionar conflictos y que realmente lo internalicen para que ellos lo puedan llevar a cabo. El otro día me pasó que yo trabajo en un colegio por las mañanas y llega un niño y me dice, es que me mandaron un reporte con los ojos llorosos, 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 ¿no? Y es un niño que le cuesta muchísimo expresar sus emociones. Llega con ojos llorosos y me dice, me mandaron un reporte porque no hice caso y me dijeron muchas veces, ¿no? Me dijo, y me van a castigar muy mal en mi casa y me va a pasar esto. Estaba muy mal el niño y yo hasta me impresioné porque nunca me decía exactamente qué le estaba sucediendo emocionalmente. Y le dije, ¿a ti qué te gustaría que pasara? Me dice, que me enseñen. Me dijo, que me enseñen a portarme bien. Entonces, tal cual, ahí es cuando vemos que los niños que tienen comportamientos agresivos no es que lo hagan adrede, es que no saben otra manera de comportarse. Entonces, ahí es bien importante, como adultos hay que enseñarles. Él es el niño, nosotros el adulto. Si él está desregulado y nosotros nos desregulamos, no vamos a buscar una solución, no vamos a encontrar la solución. Entonces tenemos que, y es bien difícil, sí lo digo, y es bien, bien difícil que cuando un niño reta, cuando un niño dice cosas irrespetuosas y es agresivo, verbal o físicamente, el adulto haga una poker face, se espera que el niño se calme y entonces le enseñe. Es, creo que lo más difícil que puede existir, pero pasa, o sea, podemos lograrlo. No es personal, no es contra ti, él está pasando un mal momento. Exacto, es aprender a desengancharse con esto que está sucediéndole al niño. Porque entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos enganchamos y decimos, es un grosero, yo a tu edad, a mí me hubieran pegado, o a mí me hubieran hecho esto, demás, cada vez las generaciones están cambiando y cada vez son más sensibles. Entonces, también tenemos que aprender a que nosotros tenemos que enseñarles a expresarse, porque esos adultos que dicen, yo jamás le levanté la voz a mi mamá, híjoles, luego le levantan muchísimo la voz a su pareja, a sus hijos, a otras personas, ¿no? Entonces, es bien importante entender cómo algunas situaciones de nuestra infancia las llevamos a nuestra adultez porque no las supimos resolver en ese momento. Entonces, es bien importante enseñarle a los niños a resolver, no a Fíjate, confrontar. ahorita que estás diciendo esto, si seguimos en la etapa de la niñez, entonces, ¿qué pasa cuando un niño está siendo agresivo con sus amigos? O sea, y yo he escuchado mucho que dicen, es que seguro él está viviendo en un ambiente violento en casa. ¿Es necesariamente esto? O sea, porque decías hace ratito, si él está teniendo, si se siente en un ambiente injusto con figuras de autoridad, va a retar figuras de autoridad. Pero ¿qué pasa cuando con quien está mostrando esta agresividad es con otros niños? Ahí digo, no necesariamente, muchas veces queremos culpar a los padres, ¿no? Y caemos en eso de es por la culpa de los papás, o es porque Seguro eso. son. Y no, o sea, culpar a los papás es como culpar un terremoto por el aleteo de la mariposa, ¿sabes? No es así, o sea, hay mil múltiples factores como su personalidad, como sus amistades, o sea, muchas veces los niños pueden adquirir comportamientos por otros niños que los ven y que funcionan. Entonces, por sus amistades, por su personalidad. A veces estos niños tienen un carácter muy fuerte y a veces son líderes. Entonces es bien importante enseñarles a ser un líder asertivo en lugar de ser alguien que busca beneficiarse de los demás o que busca ser agresivo para que los demás hagan lo que él quiere. Entonces es bien importante entender esto. Puede pasar con sus pares, pero no necesariamente tiene que ver con familia. A veces sí, pero no siempre. Porque a veces hasta al revés, o sea, que es un niño que se enoja y los papás cumplen con la demanda al momento, ¿no? Ni siquiera es que los papás le tengan como un estilo de crianza agresivo o demás, ¿no? Puede que sean papás como sumamente sumisos, que el niño vea este beneficio y sea agresivo con los otros pares o con los demás que no le cumplen lo que él quería, como tal vez en otra situación. Pero no siempre son los papás la razón. También puede ser el carácter y también puede ser sus amistades, sus pares,
puede ser que así ha aprendido, entonces hay que desaprender. Eso es bien importante. Todo lo que se aprende se puede desaprender, pero es un proceso. Cuesta. A nosotros como adultos nos cuesta más. Ok, entonces, ¿qué te parece si, digo, sé que es un tema como muy, muy complejo para entrar mucho, pero ¿qué te parece si vamos a esta pausa y de regreso nos cuentas qué hacemos ante un niño? O sea, ¿cómo podemos como adultos ser el adulto en la ecuación y ser quien se mantenga regulado y ayudarle al niño a aprender, a desaprender y aprender? ¿Vale? Gracias por continuar. Esto es Latinx Radio. Y antes de que se me olvide, acuérdense que ya pueden bajar el app de Latinx Radio para que puedan escuchar este y todos los programas que hay. Entonces estamos hablando con la psicóloga Jimena Ortiz, que es de nuestras invitadas favoritas, y estamos hablando de la agresión en los niños, la agresividad en los niños. Entonces ya dijimos que esto es algo que es más que otra cosa, falta de herramientas para resolver de otra manera a lo que se están enfrentando, ¿no? Y aunque sí vienen otros factores como su ambiente, como su temperamento, su personalidad, todo esto, pero al final de cuentas el niño no sabe resolver de otra manera más que con agresividad, ¿verdad? Ok, entonces si yo soy la abuelita, la mamá, la tía, la maestra, no sé, de un niño que es constantemente agresivo, ya sea con autoridad o ya sea con otros niños, ¿qué hago? Porque estamos en esto, todavía pareciera que no y más de lo que quisiéramos, todavía hay quienes atacan la agresividad con más agresión o como no lo voy a dejar que se salga con la suya, que sepa que esto no le funciona, entonces castigado o nalgada o encerrado en su cuarto, ya nadie te quiere, mira, te vas a quedar con amigos y bueno, mil cosas que pueden, te vas a quedar sin amigos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos que sí funcione? ¿O qué evitamos? Perfecto. Híjoles, es bien difícil porque lo primero que tenemos que hacer ante un niño que está desregulado o que está comportándose agresivamente, lo primero es que nosotros estemos regulados. Y es, creo que, lo más difícil que podemos hacer porque somos humanos y obviamente nos afecta que nos digan Paso cosas. uno, el más difícil y no El pasa más el paso uno, difícil. repruébeme, maestra. Paso uno, no engancharnos en el enojo del niño. Es un niño, es un menor. Entonces, si nosotros nos enganchamos, si nosotros respondemos con más violencia, con más agresividad, no vamos a llegar a ningún lado porque ¿qué pasa? Si el niño es súper irrespetuoso y está mal, no digo que esté bien, está mal, pero hay que poner límites. Aquí vamos a ir cómo vamos como construyendo todo esto. Pero si un niño es agresivo hacia nosotros y decimos, ¿cómo te atreves? Yo no quiero a niños así. Entonces empezamos a darle como amenazas y hacemos sentir al niño, uno, inseguro, dos, que no se está resolviendo, dos, que no lo estamos escuchando, digo, tres, que no lo estamos escuchando, y cuatro, que no le estamos diciendo cómo sí tiene que comportarse. Entonces, es bien importante entender desde otro panorama lo que está pasando en el niño. Sabemos que no tiene las herramientas, sabemos que se comporta de manera agresiva. Si nosotros seguimos con esa agresividad, si nosotros nos enganchamos con esa agresividad, no vamos a llegar a ningún lado y va a ser un ciclo vicioso en el que no encontremos solución. Entonces, y Para que hasta la empezar, relación que se un rompe. cerebro con miedo no puede aprender, pierde toda la capacidad de aprender. Entonces, si hacemos que el niño tenga miedo de nuestra reacción, no va a aprender. Probablemente funcione en el momento, ¿no? Que el niño se retraiga y deje de hacerlo, pero no está aprendiendo. Por ejemplo, en eso de los castigos o consecuencias físicas, dicen, pues yo le doy dos nalgadas y punto, se acabó, ¿no? Ya no vuelve a pasar. Dices, yo no digo que no funcione, a veces funciona, a veces, pero ¿qué cosas trae consigo? Trae consigo que te tenga miedo, trae que no aprendió, o sea, solo aprendió a parar por miedo, no aprendió cómo expresar sus emociones. Trae consigo que se rompa su relación entre ustedes dos, que sea como, mejor ya no hago nada porque si no me pega, ¿no? Y en ningún momento está bien que un adulto pegue a un niño. En ningún momento, en ninguna cultura, en ningún país está bien eso. Entonces es bien importante que trabajemos eso. Porque cuando yo pego a un niño, yo también estoy desregulado emocionalmente y ahí es cuando tenemos que parar.
Es mejor darnos espacio a nosotros y tranquilizarnos y después hablar con el niño e intervenir con el niño a golpearlo. O a obtener esta consecuencia física. Yo a veces digo, yo pues como psicóloga trabajo con niños, jamás en la vida le daría una nalgada a un niño, o jamás lo tocaría, ¿no? Sería como, obvio, no. Entonces, eso les diría, externen a como si su hijo fuera un niño como cualquier otro. ¿Así reaccionarías? Entonces, eso es bien importante. Si Porque no cuando a fuera tu veces... hijo, si fuera el... Ajá, si fuera el hijo de tu amiga, ¿eso harías? Entonces, es bien importante también entender eso. Y además, primero regularnos a nosotros mismos. Eso de ley, ¿no? Siempre empezar por nosotros demostrar la calma. Y no estoy diciendo que si me pega, voy a dejar que me pegue. No. Si el niño O está si le está pateando pegando a alguien más, o a sea, no alguien se más, trata de no. dejarlo, ¿no? Exacto, no. Hay límites y eso los tiene que conocer el niño. Entonces, si por ejemplo estoy con un niño de 3 años, es súper agresivo y me pega, entonces ahí sí reacciono y le digo, yo no pego, tranquilo, ¿no? Y entonces pongo defensa, pero no le pego también yo al niño, o sea, yo pongo defensa y espero a que se tranquilice. A veces podemos contener, es decir, abrazarlos despacito, apartarlos a un lugar en donde no se puedan lastimar, en el que puedan manejar su enojo, pero que no se lastimen a ellos ni se lastimen al otro. Eso sí es un límite que no podemos permitir, ni que nos Jimé, peguen ni pegarles. alguien me decía, porque yo le decía, abrázalo, conténlo, y me decía, ¿cómo lo voy a premiar? Porque se está portando mal. O sea, entonces desde ahí estamos mal si piensas que tu amor se da por premio. O sea, como, no, desde ahí estamos con un sistema de creencias mal enfocado. El amor no es un premio, el amor es el amor y punto. Entonces, y abrazarlo es como, yo le decía, ¿por qué no le dices? Porque esto es algo que me funcionó a mí mientras yo hacía acogimiento y que era una locura en mi casa y había un montón de niñas de diferentes contextos y entre las emociones de ellas, las mías, las de todos juntos. Y había algo que decíamos en casa era, mi trabajo es mantenerte a salvo a ti, pero también mantener a salvo a otros. Entonces, yo no voy a permitir que nadie te agreda, pero no voy a permitir que tú agredas a nadie. Entonces, era un dicho que repetíamos constantemente y en momento de crisis ayudaba, como te abrazo y te digo, no puedo permitir que golpes, ¿no? No es un premio, pero tampoco es un castigo. No podemos castigar ni premiar con nuestro amor. Claro, y desde las neurociencias hay algo que se llama neuronas espejo. Es decir, que lo que está haciendo el otro, mi cerebro lo integra y empiezo a actuar de la misma manera o empiezo a hacer lo mismo. A veces cuando estamos con gente mucho tiempo platicando, uno le hace así y luego el otro también le hace, ¿no? Sucede muchísimo. ¿Qué pasa? Si el otro está gritando, ¡ah! Y yo también grito, ¡ah! O sea, ahí nos vamos a quedar imitando la conducta del otro. Si el otro está agresivo y yo estoy calmado y estoy tranquilo y estoy en una posición de firmeza, no tiene nada de malo ser firme y estar tranquilo, no estar peleado. Soy firme en que no puedes golpearte, soy firme en que no puedes golpearme, pero estoy presente. No No te es, por estoy favor, dejando mi amor, sola. no pegues. No, 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 no. no. No Se puedes, cree. no lo puedes hacer. Exacto, exacto. Decirle, estás enojado, alto, no pegamos. Entonces, o sea, le estoy diciendo en concreto lo que tiene que escuchar. Nuestro cerebro está dividido en 2 hemisferios. El hemisferio que se encarga de la intuición, de la emoción, artístico y demás. Y el hemisferio lógico, matemático, racional. ¿Qué sucede? Cuando uno está desregulado emocionalmente, el hemisferio encargado de la emoción está a tope, ¿no? Está como súper alterado. Obviamente los hemisferios siempre están juntos trabajando y demás, pero el emocional está como súper activado. ¿Qué pasa? Cuando yo le doy por razones de, ¿por qué te estás enojando? No tiene sentido, es que, no, eres un berrinchudo, es que, ¿qué te pasa? ¿No? Estamos dándole razones que ni entiende y que ni van a hacer algo. Entonces, entramos por la emoción para que nos pueda escuchar. Estás enojado, estás frustrado, entiendo que estés mal, te sientes enojado, estás llorando, estás frustrado, estás triste, lo entiendo. Alto, cálmate, ¿no? Entonces ahí estamos poniendo ese alto, cálmate. Ahora, anticipamos. Es bien importante anticipar, ese es como nuestro mejor aliado. Entonces, ¿qué hacemos ante la anticipación? Cuando nuestro niño no esté desregulado, le decimos, oye, noto que te cuesta mucho expresarte cuando estás enojado. Yo quiero ayudarte, yo no quiero que tú te enojes más, ¿no? Entonces, yo quiero enseñarte que puedas expresar tu enojo. Entonces, cuando estés enojado, cuando te empieces a enojar,
vamos a hacer una seña entre tú y yo, secreta, que significa que tienes que controlarte. Puede ser hacerle así, tocarte la nariz, la oreja, lo que sea, que signifique bájale, ¿no? O sea, que significa tranquilízate, porque no llegan casi siempre de 0 a 100, va poco a poco cocinándose el enojo. A veces sí, pero a veces poco a poco se va cocinando. Hacemos esta frase tú, digo, esta seña tú y yo. Otra, cuando estés enojado hay que calmarnos. ¿Cómo te puedes calmar? Respirando. ¿Cómo te puedes calmar? Dibujando, alejándote un tiempo en tu cuarto o pidiendo espacio. Todas estas Tomando cosas son agua. válidas. Tomando agua, yendo a salir a caminar. Entonces, abrazar a tu perrito o a un peluche. A veces decimos golpear o gritar la almohada. Es importante que le enseñemos a que el enojo llegue a la calma, no que el enojo lo desquite como todo, ¿no? Sino el enojo a calma. Eso es bien importante, pero lo puede hacer si le funciona. Entonces, podemos hasta establecer previamente un espacio seguro donde el niño puede usar un pop-it, burbujas, puede respirar, puede calmarse, puede dibujar, puede O sentarse. decirle, si te estás haciendo daño o le estás haciendo daño a alguien más, voy a llegar a abrazarte, ¿no? Te voy a ayudar abrazándote. O sea, si llegan a este acuerdo mientras están en calma, está bien. Exacto. Entonces, lo primero que hacemos es justo anticipar qué vamos a hacer cuando estés desregulado emocionalmente y con acuerdos con el niño ver qué le puede funcionar a él, saber exactamente qué le funciona a él y qué le interesa. Entonces, hacemos un espacio seguro. A veces decimos, a la silla de pensar, y en la silla de pensar se queda solo, así como, ¿qué hago? Qué injusto, ¿no? Entonces, es importante acompañarlos, decirle, vas a estar en un espacio, el que tú quieras, donde puedas respirar, donde yo te pueda acompañar, donde yo pueda estar contigo, donde tú puedas calmar, donde tú puedas expresar tu enojo de esta forma. Entonces, eso es bien importante, decirle, cuando yo te haga la señal de que te tienes que controlar, tienes que decirme, estoy enojado o estoy frustrado, tienes que expresar lo que estás sintiendo. Entonces, son un montón de estrategias que podemos hacer, pero son todavía más, es un montón de información. Buenísimo. Pues vamos a una pausa y regresamos con el último segmento y nos das más tips así, súper prácticos, ¿vale? Perfecto. Pues seguimos ya casi para terminar. Intencionalmente somos papá y mamá y estamos hablando de la agresividad en los niños. Entonces, Jimena, esto, y digo, perdón que regrese a esto, pero es muchas mamás que me han comentado como, es que ahora con esto de la crianza respetuosa, pues ya no se les puede decir nada, hay que dejarlos, hay que pedirles por favor. No, si un niño está siendo agresivo, no le vamos a pedir por favor, vamos a ser firmes, como decías, vamos a ser firmes, pero vamos a calmarnos. O sea, como esto no es algo personal y como bien dices, es como lo más difícil de hacer. El primer paso es, no es contra mí, no es personal, le están faltando herramientas y cómo lo acompaño. Y ahorita que te escuchaba, se me ocurre que eso no siempre va a pasar en casa, o sea, no siempre es mamá o papá o quien esté a cargo del menor a quien le toque. Y pienso en la importancia de que cada vez haya más maestras y cuidadores que sepan reaccionar ante este tema, ¿no? Que puedan ser el adulto que calma y que mantiene la calma. Sí, digo, es bien difícil. Mucha gente tiene como tachada esta crianza respetuosa cuando la crianza respetuosa siempre se tiene que dar, es dar respeto para recibir respeto. Entonces, desde ahí empezamos, ¿no? ¿Creen que la crianza respetuosa o esta crianza consciente va vinculada a ser como permisivo, muy laxo, dejarles hacer lo que quieran? No. Cuando tenemos niños que se enojan muy fácilmente, que se frustran muy fácilmente, que son agresivos fácilmente, previamente tenemos que establecer las consecuencias y los límites. Es decir, tú pegas, te apartas del lugar, porque no puedes estar en un lugar pegando o pegándome, ¿no? Te apartas del lugar, nos vamos juntos y entonces te tranquilizas. Es decir, si estás jugando y empiezas a pegarle a tus compañeros, nos retiramos los dos y te calma, o sea, buscamos la calma y ya puedes regresar pidiendo una Pero lo disculpa. presentamos no como un castigo, sino es una herramienta para regularte. No es como Exacto. te voy a separar para que ahora sí te quedes sin amigos y chalalala. El chiste es cálmate, ya que te calmaste, regresas al juego. Es decir, no es que no vas a jugar, tú no puedes estar ahí porque estás lastimando a otros y estás lastimándote a ti mismo.
Entonces, es poner límites. Es decir, si tú dices algo ofensivo a alguien, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando tú dices algo ofensivo, pues vamos a hablar sobre la situación y vamos a buscar una disculpa. Es decir, ofendes, te disculpas. Pegas, te retiras, te calmas, te disculpas. O sea, vemos las cosas que puedes hacer ante qué, o sea, qué consecuencia. Tenemos tachada la palabra consecuencia con castigo y no es así. Entonces, hay Más puede ser consecuencias. como una reparación, ¿no? Exacto, ajá, como qué decisión tomaste y cuál fue la consecuencia. Todas las decisiones son decisiones. Pueden traer consecuencias buenas, pueden traer consecuencias malas. Entonces, darles a los niños que entiendan esa relación. Tú decidiste pegar al otro, tú decidiste hacer esto. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que posiblemente él ya no quiere jugar contigo o posiblemente no jugaste todo el partido porque te tuviste que calmar y hasta que regresaste, pues tal vez probablemente ya se terminó, ¿sabes? Entonces, es bien ¿Cómo importante que ellos podemos vean reparar y aprender, ¿no? Exacto, cómo reparar el daño y que entiendan las consecuencias de sus acciones. Niños agresivos es bien importante, si están más grandes, cuando están chiquitos, me refiriendo a 2, 3, 4 años, tal vez 5, es acompañarlos directamente, es decir, abrazarlos, contenerlos, buscar esa regulación emocional. Y no estoy diciéndole, ay, sí, estás enojado. No, le digo, estás enojado, estás frustrado, cálmate, vamos a respirar, vamos al lugar de la casa que es de la calma, vamos al lugar de la calma y ahí esperar a que te calmes. Una vez calmados chiquitos, Y ya decimos, quedarte con ellos, ¿no? O sea, en la medida de lo posible, porque sí, y hay veces que los niños no quieren contacto, o sea, que te dicen no, y lo respetamos. Está bien, aquí estoy si me necesitas, pero estoy presente. Entonces, ¿crees, Jimena, que, por ejemplo, el sentir desconexión sea un detonante para la agresividad? O sea, por ejemplo, si te vas a ir ahí a tu sillón de pensar o te vas a ir a tu cuarto tú solito, lo que sea, o ya no puedes jugar y ya no vas a tener amigos, vente, vámonos, adiós. Y sentirse desconectado y no aceptado se está provocando más agresividad. pues no es que lo vaya a hacer más agresivo, posiblemente llore más o posiblemente se enoje más. Va a llegar a un punto de calma. Siempre toda agresividad llega a un punto de calma. Puede que llegue al punto de calma en la silla y por eso pensemos que la silla funcionó o que el sillón funcionó. Lo que hace la silla es que no haya acompañamiento, entonces la relación pues tampoco está tan conectada. 2, no se dan herramientas para tranquilizarse, solamente sentarse. Entonces la herramienta es respira, la herramienta es cálmate, la herramienta es un abrazo, la herramienta es agarrar algo que podamos manipular para calmarnos. O sea, la herramienta es entender mi emoción, saber qué estoy sintiendo. Porque si decimos, a la silla, y ni siquiera le dijimos, estás enojado, te estás sintiendo de esta manera, vamos a respirar, vamos a calmarnos, no le estamos dando las herramientas que justo no tiene. Entonces, eso es lo Y la importante. próxima vez va a pasar igual. Va a pasar igual, ajá. Entonces, es bien importante que sí demos esas herramientas, sobre todo a los más chiquitos. Cuando son más grandes, damos un poquito más de independencia, es decir, estás enojado, quieres tiempo, quieres ir a tu cuarto, quieres esperarte aquí, pero estás enojado, te tienes que calmar, ¿no? Entonces, darles como esa oportunidad de que ellos decidan qué quieren para calmarse y seguro te van a decir, no sé, que le quites el videojuego, pues que me des el videojuego. El videojuego se acabó. Ahí es cuando decimos, no estamos siendo permisivos, el límite se queda, el límite permanece. La reacción del niño es la que controlamos, la reacción del niño es la que seguimos, la que acompañamos, pero el límite no lo quitamos. Entonces, eso es bien importante. Por ejemplo, ya más grandes, estoy refiriendo a 10, 11, 12 años, un poquito más grandes. Ya después, ya que se calmaron, es decirle, ¿qué pasó? Pues me enojé porque me quitaste el videojuego. Ok, te sentiste enojado. ¿Qué pudiste, cómo reaccionaste? No, pues te grité, le dije a mi hermano tal cosa, aventé el videojuego, lo rompí. Ok, ¿qué pudiste haber hecho si estuvieras otra vez en esa situación? O sea, ¿qué pudiste haber hecho? ¿Qué harías ahora, ya que estás calmado, ya que viste que pues no te sentiste mejor, que se rompió tu videojuego, que hiciste sentir mal a tu hermano? O sea, ¿qué pudieras haber hecho? No, pues haberme calmado, respirado y hablar contigo sobre si me puedes dejar un poco más de tiempo o acabar mis tareas para que pueda seguir jugando, ¿no? O sea, como buscar esa habilidad de negociación ante que sí y que no. Entonces, por ejemplo, el límite es, tienes que hacer la tarea, por eso se le quitó el videojuego en este ejemplo, ¿no? Entonces, si tú cumples con el límite,
puedes tener esto, ¿no? Entonces, o puedes seguir con esta actividad o haciendo esto o aquello o aquello. Entonces, eso es bien importante, o sea, saber que los niños puedan hacer estas herramientas de reconocimiento emocional, de resolución de conflictos y de negociación. A veces queremos los niños que no cuestionen nada, y creo que es importante que cuestionen, porque hasta de alguna manera entienden por qué de sus conductas. Al entender el por qué, las cambian. Si tú no les dices por qué, no lo van a cambiar. Entonces es bien importante decirles el por qué no está bien pegar, el por qué no está bien ser irrespetuoso, el por qué no está bien hacer sentir mal. Sí se vale permitirles que nos cuestionen. ¿Mm? Exacto. Y no está peleado. Están cambiando la manera de ver las emociones, está cambiando la manera de ver la crianza, está cambiando la manera de ver los comportamientos que están teniendo los niños. Entonces, que siempre nuestro objetivo sea que ellos puedan expresar las emociones de mejor manera. Entonces, entre más estrategias tengamos para que él pueda medir, para que él pueda expresar y para que él pueda controlar las emociones, la agresividad va a ir disminuyendo, porque la agresividad, era lo que vimos desde un principio, es un correlato emocional. Entonces, cuando ven los niños que estamos para ellos, que les estamos enseñando, que las cosas que hicieron son acordes a la consecuencia que hubo, ese sentimiento de injusticia va a disminuir. ¿Por qué? Porque si el niño nos dice algo y nosotros, pues sin nada en una semana, o sea, también estamos exagerando a veces nosotros y ahí sí. Y muchas veces no lo vamos a cumplir. Exacto. Aparte. Entonces, me quedo con esto de hay que ayudarlos a negociar, o sea, las 3 habilidades que necesitan para bajar la agresividad es negociar, expresar enojo y buscar soluciones. Exacto, exacto. Y sobre todo, hasta de educadores podemos hacerlo. O sea, si están en un recreo y se pelean porque no están jugando el juego que el niño quería y empieza a ser súper agresivo y empujar, a ver, alto. ¿Qué estás? ¿Te sientes enojado? Sí, es que él. Ok, ¿qué quieres? No, pues es que a mí me toca escoger el juego. Ok, tú ya escogiste el juego y el otro te digan, no, ok, vamos a, ¿qué podemos hacer? Y a veces ustedes te dicen, no, pues un chingo es cool, o no, pues 15 minutos y 15 minutos, o no, pues buscar soluciones. Y entonces se calma y entonces, oye, pero pídele una disculpa, lo que le dijiste no fue amable, perdóname. Ok, ahora son niños, se contentan al minuto, es impresionante. Entonces hay que utilizar estas herramientas que podemos darles para que ellos puedan mejorar y puedan ver que esa agresividad no tuvo función. O sea, tuvo función el resolver, tuvo función el negociar, tuvo función el expresar. Entonces, esto sí, la agresividad no funciona. Entonces, es bien importante que ellos vean eso y que sobre todo no nos alteremos todavía nosotros más. Nosotros tenemos que ser esa calma que queremos ver en ellos. Entonces, tal cual, son estrategias que funcionan, pero aplicarlas es difícil, porque primero que nada tenemos que garantizar que esa agresividad no me enganche a el problema que está presentándose. Es decir, y que busque que soluciones. jamás funciona, jamás le vamos a enseñar a un niño a no ser agresivo con más agresividad. O sea, eso no funciona, eso es conductismo puro y funciona con animalitos, pero no con nuestros niños, ¿no? Y justo esto es de, estoy enseñando a que los problemas se resuelven con golpes. Entonces, eso estoy enseñando. No estoy enseñándole cómo tiene que manejar la agresividad. Le estoy enseñando a que todo se resuelve con golpes porque, pues, si no, te va mal. O el que Entonces, grita más fuerte tiene el control, o exacto, el que se exacto. sostiene montado en su macho es quien termina Justo ganando. digo, posiblemente funciona, o sea, posiblemente tu hijo deje de un momento hacer esa actitud agresiva por miedo, no porque aprendió. Entonces, ¿qué pasa? Funciona, es como, tiene la función instantánea, pero no a largo plazo. O sea, a largo plazo él no va a aprender a dejar la agresividad, a ser asertivo, a expresar sus emociones. De hecho, hasta va a aprender a reprimirlas. A lo mejor no digo nada porque me pegan, o mejor no digo nada porque me castigan, ¿no? Entonces, ahí es bien importante qué quieres que aprenda tu hijo. Es Sí, o sea, si preguntarte eso. estamos educando al niño con el adulto, el futuro adulto en mente, o lo estamos educando con quiero que me haga la vida más amable a mí y no estar batallando con él, ¿no? Y muchas veces hasta, sobre todo en varones, o sea, en niños, dicen, no, pues que se peguen y se arreglen, o sea, una pelea y ya se arregló.
Y tú así como, no, ¿por qué? ¿No? Cultura machista al 100%, ¿no? De no, o sea, los problemas no se resuelven a golpes, ni de niños, se resuelve con diálogo, ¿no? Entonces, por eso tenemos altísimos índices de violencia que son preocupantes intrafamiliar. Entonces, ahí es bien importante entender de dónde va esa agresividad, entender que son niños que tienen que aprender y enseñarles a gestionar emociones, a expresar emociones, porque si no, realmente no estamos enseñando, estamos violentando. Entonces, es bien importante, es bien difícil, pero es bien importante que tengamos en cuenta eso. Claro, pues sí, entonces nos quedamos con esto de hay que calmarnos, no hay, el paso uno es el más difícil, que es no te enganches, no te subas a la montaña rusa de emociones que está teniendo tu hijo o tu alumno o quien quiera que sea el menor del que estás a cargo. Y se nos acabó el tiempo. Creo que podríamos seguir hablando de estrategias y todo esto, pero dinos, Jimena, cómo te encontramos. Si alguien quisiera terapia, das terapia virtual, ¿verdad? O sea, de manera virtual. También Ok. Si alguien quisiera podemos, contactarte para terapia virtual o para seguir los tips que pones tan padres, ¿qué podemos hacer? sí digo, y es bien importante que cada caso es distinto. Estas estrategias puede aplicar a unas, a otros no. Hay que saber el caso y hay que busquen a un profesional externo cuando estén en estas situaciones. No se queden con la duda. Me pueden encontrar como crio-mx y ahí mismo en Instagram me pueden mandar un mensaje directo y ya podemos gestionar una asesoría o demás, una intervención, una terapia, podemos gestionarlo desde ahí mismo de Instagram o Facebook como crio-mx. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jimena. Y acuérdense que este programa más tarde, bueno, unas semanas más tarde va a estar en YouTube y en Facebook. En Facebook lo encuentran como Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Y en YouTube, en Instagram y en Facebook como Soy Mamá Intencional. Y ahí va a estar también los enlaces para ponerse en contacto con Jimena y estar, pues, seguir aprendiendo todos juntos. Mil gracias por estar aquí, Jimena. Y no Gracias va a a ser la ti. última seguramente. Espero que no. Muy bien. Nos Esto vemos. fue Intencionalmente Somos Papá y Mamá y estamos en Latinx Radio. Nos escuchamos la próxima semana.